Hola chicas, hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, se viene una nueva receta. Una receta que no es propiamente dicha de comida, es algo que nos puede ayudar a todos en la cocina y que nos puede sacar de un apuro. ¿Nos animáis? Ahora os explico cómo. Hala, venga, vamos. Hasta hace bien poco, yo a la hora de cocinar siempre echaba cubitos de caldo a la comida. Me parecía que si no lo echaba, como que no le daba sabor. Hasta que me di cuenta de que, bueno, pues que eso que era todo porquería, que al final no era natural, no era natural. Entonces, bueno, pues dejé de echarlo y más a raíz de que nos dijeran que, bueno, con lo del tiroides había que tomar sal, que os comentaba el otro día, que tenía que ser sal sin tratar y tal. Bueno, la cosa es que buscando por internet encontré esta receta y me gustó. Entonces la hice y me parece que está muy bien para tener y en un momento dado pues echarle a la comida sin necesidad de echar esos cubitos, es como más natural. Entonces es lo que vamos a hacer hoy, cubitos de caldo de pollo, a ver qué tal salen, ¿vale? Para hacer nuestros cubitos necesitamos 1 kilo de verduras, el que vosotros queráis. Siempre es bueno que haya verdura tipo cebolla o pimiento que sean carnosas, no solo de hoja. Entonces, bueno, yo aquí tengo 2 cebollas, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, 2 zanahorias, 2 ajos puerro y 3 ajos. Los ajos yo creo que también son bastante importantes en esta receta. Se necesita un poquitín de aceite de oliva, a ser posible virgen extra. Aquí voy a echar un muslito de pollo. Como especias yo voy a echar pimienta negra en bola, ajo perejil, cúrcuma, que es muy importante porque le da sabor y algo de color, y le voy a dar un poquito de comino. Y luego por otro lado, pues vamos a usar sal. En este caso es, bueno, pues lo que os digo, sal sin tratar. El primer paso pues es pelar y después de que están peladas trocear las verduras que tienen piel y las otras lavarlas muy bien. Los ajos puerro, acordaros de limpiarlos muy bien por dentro porque suelen tener bastante tierra. Entonces, bueno, lo primero eso, lavar y pelar muy bien los alimentos. En el proceso de limpiar la verdura no os olvidéis de quitar las pepitas y esto de aquí. Esto todo hay que quitarlo, hay que dejarlo limpio, lo mismo en el verde que en el rojo. Ya tenemos toda la verdura limpia y ahora vamos a pasar a trocearlo todo. La verdura hay que intentar cortarla más o menos toda igual. Ya veis que yo soy de las que digo siempre que, bueno, no tengo medida, o sea, no sé cortar ni en juliana, ni en brunoise, ni nada de eso, pero aquí, pues bueno, para cocerlo es mucho mejor que tenga más o menos todo el mismo tamaño. No pasa nada porque luego se va a triturar también, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacerlo siempre va a ser mucho más fácil si tiene todo el mismo tamaño. Entonces, bueno, voy a cortarlo todo y luego ya seguimos. Ya tenemos todas las verduras troceadas. Tiene que ser 1 kilo, pero yo me acabo de dar cuenta de que se me olvidó echarle esto. Un calabacín que había comprado para ello. Entonces, bueno, voy a lavarlo, a trocearlo ahora y voy a incorporarlo. Y entonces hay que cambiar la proporción porque tiene que ser 1 kilo de verdura, 250 gramos de sal. Entonces, al ser un poco más, pues hay que echarle más sal. Podéis pensar, madre, 250 gramos de sal, eso es una barbaridad, tal. No, a ver, que es más, ahora voy a echar, como el calabacín pesaba 400 y pico gramos, voy a echarle otros 50 gramos de sal, 300 gramos. Pero tener en cuenta de que esto se va a reducir, van a quedar calditos, o sea, cubitos así pequeños, y lo vais a echar a lo mejor para 1,5 litros de agua, 2 litros, quiero decir que eso luego no se va a notar para nada el sal, ya lo veréis. En una cazuela que os entren todas las verduras, echamos aceite que cubra el fondo. Y cuando el aceite ya está caliente, entonces lo que hacemos es echar el pollo y lo tenemos que dorar muy bien por ambas partes, por arriba y por abajo, que quede bien doradito, porque esto es una de las cosas que le va a dar gusto a los cubitos luego. Una vez que está dorado, lo sacamos de la cazuela y lo reservamos aparte porque a mí me gusta sin
sin la piel, entonces lo reservamos aparte. Y en este aceite que freímos el pollo vamos a echar las verduras. Echamos las verduras en el aceite en el cual hemos frito el pollo. Y ahora vamos a revolverlo bien para que se junte un poco con el sabor que dejó el pollo abajo. Ya lo hemos revuelto todo y ahora vamos a tapar la cazuela y lo vamos a dejar todo junto, cocer unos 5 minutos. Y luego ya le añadimos el sal. Esto ya lleva 5 minutillos cociendo. Y ya he quitado la piel al pollo. Entonces vamos a incorporar el pollo aquí. Y lo vamos a revolver todo junto. Y ahora vamos a echar encima de las verduras el sal. Lo dicho, no os asustéis si pensáis que es mucha sal, porque esto después de que cuece, como va a ser para echar una cucharadita de lo que sale, no os lo vais ni a notar. Entonces ahora hay que revolver la sal junto con las verduras y el pollo. Y una vez revuelto, se tapa y se deja cocer todo junto. He tenido unos 20 minutos cociendo la verdura y ahora le vamos a echar encima, voy a ponerla aquí porque hay mucha humedad, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de ajo perejil, media cucharadita de comino y media cucharadita, esto eran las bolitas de pimienta, que lo he pasado y he hecho media cucharadita y lo vamos a echar todo para ahí y lo vamos a revolver muy bien. Lo hemos tenido 5 minutos después de echar las especias y ahora lo que voy a hacer va a ser apagarlo y sacar el muslito de pollo. Y cuando esté frío, pues lo voy a deshacer, o sea, voy a quitarle el hueso y voy a echar otra vez la carne para ahí. Ya tengo las verduras frías. Ya he sacado la zanca y la he desmenuzado. Ahora lo que tenemos que hacer es triturarlo todo. Tener en cuenta que como no tiene mucho caldo y encima tiene la carne, pues vais a tener que hacerlo o con una batidora que tenga mucha potencia o de poco en poco, porque si no va a quedar mal triturado. Entonces eso, hacerlo si tenéis una Thermomix o una batidora de esas que son grandes de líquidos y de, bueno, para que trituran hasta hielo y tal, pues mejor con eso. Y si no, pues lo dicho, de muy poco en poco. Así que vamos a ello. He triturado ya las verduras y el pollo. ¿Y veis cómo queda? Pues esto ahora lo vamos a echar aquí a la cazuela y lo vamos a poner a calentar hasta que pierda mucho más líquido. Tiene que perder, o sea, toda la humedad que tiene no la va a perder toda, pero bueno, lo máximo posible, y se os hace a base de ponerlo al fuego y revolver. Ahora sí tenéis que estar pendientes de revolver, porque si no ahora sí que se os puede pegar, y tener mucho cuidado porque el puré cuando lo tenéis al fuego pues suele saltar un poco. Una vez que tenemos la consistencia de un puré espeso, ¿veis cómo queda? Más que esto no va a salir, no se va a quedar más espeso que esto. Entonces lo vamos a meter un poco en un tarrito de estos y lo vamos a meter al congelador. No va a congelar porque como lleva tantísima sal no va a congelar, pero siempre se va a poder usar cucharada a cucharada. Otro poco lo voy a hacer en cubitos, que ya os lo voy a enseñar. Y otro poco, esta vez voy a probar a meterlo en el horno, a ver si soy capaz de secarlo del todo y hacer con ello como una especie de polvo. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo primero, en un tarro, echar un poco. Ya he metido mi puré en un bote. Ahora, mirad, en una bandejita de cristal he puesto, bueno, no tenía papel de hornear y puse un poco de papel de estraza. Y voy a echarle encima el puré con una altura más o menos así. Y que voy a dejarlo que esté bastante lisito. Voy a ello, ¿vale? Ya os lo enseño. Pues esto y esto lo voy a meter en el congelador. Como os he dicho, no va a congelar, porque al tener tanta sal, pues no congela. Pero bueno, esto lo vamos a utilizar cuando ya esté más duro, pues una cucharadita en 1 litro de agua, 1,5 litros, ya os diré en cuánto. Lo voy a probar, nada más que esté ya consistente, os lo voy a decir. Y esto luego lo vamos a partir en cuadraditos. Y me ha quedado en la cazuela esto poco. Y esto lo que voy a hacer va a ser meterlo ahora en el horno y voy a ver si consigo resecarlo del todo y hacer un polvo con ello, pero no lo sé. Voy a probar a ver y ya os cuento. Este poco puré que me sobró lo puse en una de cristal
y lo voy a meter en el horno a 150 grados de momento. Y lo que voy a hacer es dejar la puerta entreabierta para si hace algo de vapor que salga. Ya os iré contando porque esto no sé lo que va a salir. Si sale bien lo pondré y si no, pues entonces no. Esto es lo que me ha quedado después de deshidratar el puré en el horno. Vamos a probar a ver qué tal está y si está bueno pues os lo digo. Mirad chicos, hemos hecho el caldo con lo que falta de esto, que no tiene muy buena pinta, pero bueno, está rico. Mirad, está bueno, pero sí que es verdad que está soso. A diferencia de lo que podíamos pensar de que con tanta sal podía estar muy salado, está bueno de sabor, pero para nuestro gusto quizás tendría que tener algo más de sal. Así que nada, yo voy a utilizarlo, pero sí que tengo que echar un poquitín más de sal. Con el trozo de masa que me había quedado, bueno, masa, es que de puré, no sé cómo llamarlo, pero bueno, con esto que me había quedado aquí, el que había hecho en el horno, pues mirad, lo he juntado todo, le he dado forma, lo he cortado y me ha quedado, pues mirad, una pastillita de caldo, ¿veis? Esto ahora lo voy a envolver y lo voy a guardar. Y lo dicho, está rico, pero para utilizarlo pues necesitaré un par de días, porque si no sale la comida sosa. Pero bueno, hay que probar a hacerlo porque está bien.